Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar esta deliciosa torta o bizcocho de banano o banana con chocolate. Una explosión de sabores, una cosa exquisita. Por favor, si tienen niños en casa, prepárenla. A nosotros nos encanta también y por eso quise traerles a ustedes esta receta porque estoy segura que les va a encantar también. Así que empecemos, es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es utilizar 3 plátanos, bananas, cambur, como se le conozca en tu país, que estén muy maduros, así con esas pequitas. Vamos a partirlos. Les cuento que estos 3 plátanos que yo estoy usando, estos 3 bananos están bastante grandes, así que si tú estás usando medianos, utiliza 4 de ellos. Luego lo que vamos a hacer es triturarlos con la ayuda de un tenedor. Va a ser un procedimiento súper fácil por lo mismo, porque el banano ya está bastante maduro. Así que lo vamos a seguir triturando y he decidido hacerlo con el tenedor porque muchas personas tampoco tienen batidora. Si la tienes, pues por favor úsala si quieres, o si no, pues sigue todo el proceso así, sencillo. Sigo mezclando y triturando hasta lograr tener un puré de banano. Es muy importante esto. Y una vez tenga esta mezcla, así como la ven, vamos a empezar a integrar todos los ingredientes. Voy a iniciar con la panela. Yo estoy usando panela, papelón, piloncillo, pero tú puedes usar azúcar morena o puedes usar azúcar normal. A mí me encanta hacerlo con panela, le da un sabor extraordinario y además tiene muchísimas más vitaminas que el azúcar normal. Así que voy a mezclar muy bien estos 2 ingredientes. La panela se tarda un poquito más en diluirse, pero con mucha paciencia y mezclándolo muy bien se logra. Este es el resultado que quiero obtener. Y una vez esto haya pasado, voy a agregar los huevos. Voy a agregar solamente 2 huevos tamaños M. Mezclamos muy bien. Y luego voy a agregar el aceite. Puedes agregar aceite de coco, le da un sabor extraordinario. Si no tienes, pues agrega el que prefieras. Y voy a agregar 2 cucharadas de vainilla. Y luego voy a agregar un ingrediente que a mí me encanta y es la canela. Entonces voy a agregar una cucharadita de canela en polvo. Si no te gusta la canela, omítela. A mí me parece que le da un sabor muy rico, un aroma espectacular, pero lo dejo a elección de ustedes. Mezclo muy bien todos estos ingredientes y mientras los mezclo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Por acá arribita te están apareciendo. Bueno, mis corazones, ya como se pueden dar cuenta, esta mezcla está con todos los líquidos y es momento de agregar todos los sólidos. Empezamos con la harina de trigo. Si tú deseas, puedes agregar también harina de avena. La vamos a cernir muy bien con ayuda de un cernidor o un colador y luego voy a agregar polvo de hornear. Todas las cantidades siempre te las voy a dejar al final o en la cajita de información. Así que bueno, voy a cernir también el polvo de hornear y luego voy a empezar a mezclar muy bien los ingredientes sólidos con los líquidos hasta formar una pasta mucho más espesa y compacta. Yo lo estoy haciendo con el tenedor. Y como se pueden dar cuenta, es una cosa muy fácil de hacer y este es el resultado final. Al final uso siempre una espátula por la dimensión del recipiente que yo estoy usando, que puede alojar en la parte de abajo sólidos. Así que bueno, integro muy bien toda esta mezcla y este es el resultado, la consistencia que debe tener este pan o bizcocho. Y ahora vamos a trocear el chocolate. Yo estoy usando media barra de chocolate que tiene 70% de porcentaje de cacao, pero puedes usar uno que tenga 50% o solamente chispas de chocolate. Lo vamos a trocear muy bien y decidí hacer esta torta porque es Día de Amor y Amistad en Colombia, se celebra el 21 de cada mes de septiembre, así que me parece que esta receta está grandiosa, es muy buena, muy fácil de hacer, así que bueno, muy dedicado a todos mis
seguidores y suscriptores de Colombia, mi país hermoso. He puesto la mitad del chocolate que había reservado en la mezcla de la torta y luego lo que hago sencillamente es mezclarlo muy bien para que se distribuya muy bien. Ahora lo voy a llevar a un recipiente el cual ya le he puesto margarina o mantequilla y también un poquito de harina de trigo. Luego lo distribuyo muy bien, tratando de que quede igual por toda la superficie. La mezcla, la verdad, es muy fácil de distribuir porque es bastante líquida. Ahora vamos a poner los trozos de chocolate que reservamos, la otra mitad, en la superficie. De esta manera, cuando cortemos un pedazo de torta, va a tener también chocolate. Eso es lo que me gusta siempre. Además que visualmente queda increíble. Nada más tentador que ver un pedazo o un trozo de torta y que se vea el chocolate. Ahora, una vez he distribuido muy bien el chocolate en la superficie, lo voy a llevar a un horno que está a 180 grados precalentado de 50 a 60 minutos. Es muy importante que estén vigilando para que no se les vaya a quemar. Así que bueno, me voy al horno y pasado una hora, que fue lo que tardó mi bizcocho, este es el resultado final. Por favor, no me digan que ese brillante del chocolate junto con toda esta mezcla de la torta o el bizcocho no es tentador. A mí me parece que es espectacular. Es una de nuestras tortas favoritas. Nos la comemos al desayuno, también como un snack. Así que los invito para que por favor se animen a probarlo. Mientras yo corto un trozo de este bizcocho o torta, los invito a que se suscriban y a que activen la campanita en la función de todos. Así que bueno, mis corazones, si les ha gustado también no olviden dejar su like, dejar su huella, un dedito arriba, eso me ayuda muchísimo. Y bueno, miren el resultado. Es un bizcocho que queda muy tierno, no queda pelmazado, no queda duro, queda muy suave y no me van a decir que no hay nada mejor que dar una buena mordida a este bizcocho y encontrarse con un buen trozo de chocolate. Así que por favor no escatimen poniéndole chocolate, disfruten este día. Felicidades a toda mi gente de Colombia en este mes tan especial. Y yo les envío a todos un beso, un abrazo, a todas las personas que se han unido a la familia Chiote, muchísimas gracias. Aprovechen todos los bananos que están a punto de dañarse con esta receta. Y bueno, mis corazones, también los invito para que nos sigan, nuevamente los invito, para que nos sigan en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Un beso grandote. Bum 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 bum.